Quiero que prestes mucha atención a ese testimonio que vamos a escuchar y vas a entender por qué la palabra de Dios dice que antes de que naciéramos Dios nos conoció y desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre Dios nos santificó. Así que escucha atentamente porque sin duda se trata de Jesús. Y así estuve un gran tiempo hasta que quedé embarazada de mi primer hijo, mi primogénito. Y pues hubo un diagnóstico sobre él de que tenía que abortarlo. Dios mío. De que mi hijo tenía que, si no moría al nacer, pues las complicaciones iban a ser enormes. Fui perseguida pues por el centro de genética, tenía que abortar. Mi familia, mis padres aparecieron, tienes que abortar. El niño va a ser una carga para ti, una carga para el gobierno, eres muy joven. Y recuerdo que corrí a una iglesia y se evidenció la semilla que estaba en mí. Y corrí a una iglesia, me sentía tan indigna que no entré a la iglesia. Santo. Me quedé en el portal de la iglesia y sale un pastor que estaba predicando ese día invitado en esa iglesia. Fui a la misma iglesia donde fui desde pequeña, donde me presenté. Esa semilla estuvo ahí. Y corrí a esa iglesia y el pastor sale, toca mi vientre. Ni siquiera se me veía barriga, o sea, no era, él dedujo de que yo estaba embarazada. Dios No. Era, Dios le reveló que yo estaba embarazada porque no había barriga. Aleluya. Y él pone la mano sobre el vientre y me dice Dios que no aborte, que el niño está bien y que él es una herramienta en las manos de Dios. Gloria a Dios. La profecía no termina ahí, sigue y el hombre dice, vas a ser la Katherine Kuhlman de este tiempo, te voy a levantar como la Moisés, te voy a dar una vara de autoridad para liberar al pueblo y sacarlo de la esclavitud. Pero madre, al fin, mi cabeza no se centró en el resto de la profecía, mi cabeza se centró en el niño está bien. Aleluya. Y pues ahí quedó todo y pasó X tiempo, mi hijo nació y ningún médico pudo entender cómo ninguno de los diagnósticos médicos que habían sobre él existía. Gloria a O Dios. sea, el niño que venía con una enfermedad en el corazón, con miles de enfermedades, es que eran incontables los diagnósticos. De pronto ninguno estaba. Usted mencionó algo que llamó un poquito mi atención, ¿verdad? Y voy a volver un poquito atrás. Dijo que un departamento de genética comenzó a perseguirle el gobierno. Explíquenos un poquito sobre eso, porque quizás aquí en República Dominicana una mujer queda embarazada, el niño tiene una condición y no pasa nada. ¿De qué se trataba? ¿Qué sucedía en ese momento? Bueno, mi país es un país comunista, Cuba es un país comunista y todo se convierte en una carga social. No tienes libertad ni siquiera para elegir sobre la vida de tu hijo. Existe la coacción, existe la amenaza, existe la persecución. Una vez que en el ultrasonido se mide el pliegue nucal del bebé. Al medir el pliegue nucal, hay, por semanas de gestación hay un tamaño. Si el niño se excede o no llega al tamaño, hay una deformación. Wow. X puede ser síndrome de Down, puede ser cualquier tipo de deformación. En hidrocefalia. Entonces, al identificar eso, automáticamente genética empieza a perseguirte. Santo. Pero a perseguirte porque lo que intentan es que abortes. Es una persecución para hacerte abortar. El niño está mal, te muestran hasta madres con niños con problemas. Mira, si te vas a ver, mira, esa mamá no tiene vida, mira el niño en silla de ruedas, eres muy joven. Yo tenía 19 añitos. Dios mío. Entonces, vas a reducir tu vida a nada. Raros hombres se quedan con las mujeres. Entonces existe una persecución para que tú abortes. Una persecución que obviamente el gobierno se quiere librar porque si el niño nace con problemas, el gobierno tiene que ayudar. Wow. Entonces tu hijo se convierte en una carga social para ellos y para evitar esa carga social comienza a haber una persecución para llevarte al aborto. Dios Es mío. un acoso psicológico, es una manera de cómo es preferible ahora que el niño nazca y muera. Entonces es un episodio bien triste en la vida de una mujer embarazada donde pues tristemente existe un diagnóstico negativo. Más que buscar una solución, más que buscar un apoyo psicológico, existe un acoso psicológico Sí. para llevarte al aborto. Dios mío. Llegar a una iglesia buscando una salida, no entrar a la iglesia y que el pastor venga, toque tu vientre, te dé una palabra y luego ver el resultado. ¿Qué llega a la mente de una jovencita con 19 años? En realidad la fe estuvo ahí porque como me llevaron a la iglesia desde pequeña, yo creí en Dios. Lo que pasa es que uno cuando no ha conocido a Dios tiene fe a su manera. Y la gente no entiende la diferencia. Hoy encontramos gente que todo el tiempo alardea de su fe. No, yo creo en Dios. Sí, pero crees en Dios a tu manera.
O sea, yo creía que Dios podía hacer el milagro, pero hasta ahí. O sea, sin necesidad de entregarme, sin necesidad de ir a Dios. Y yo fui buscando eso, buscando que Dios hiciera un milagro porque ya no aguantaba el ambiente que había alrededor de mi embarazo. Pero apenas se me veía el vientre, o sea, no se me veía vientre. Así que cuando este pastor viene y me da la palabra, yo realmente sentí, Señor, tú me amas. Y sentí, mi hijo está bien. Realmente en ese momento el resto de la profecía no me importó. No me importó para nada, ni la pensé, ni la razoné. Lo que yo necesitaba oír lo escuché. Tu hijo está bien. Aleluya. Y ese fue mi aliento para poder seguir. Tremendo, tremendo. ¿Qué pasa con su vida a partir de ahí? Cuando se restaura con el Señor, cuando vuelve a su relación con Dios. Yo sigo, me aparto del Señor, no volví a ir a una iglesia, escuché lo que necesitaba. Tu hijo está bien. Nace mi hijo, y cuando nace mi hijo va a terapia intensiva porque nace prematuro. Obviamente tenía un distrés respiratorio, tenía un ítero fisiológico agravado, estuvo entubado, tenía el EVIN. Mi hijo era una cosita así donde no cabía un cablecito más, wow, un suero más. Y mi hijo pues pasa esa primera etapa. Al salir de ahí pues había un diagnóstico, había una hernia umbilical, tenía un reflujo muy grande. Y en todos esos diagnósticos yo dije, bueno, me toca ir al Señor. No estaba muerto, no había el diagnóstico, pero habían enfermedades. Y en esa misma iglesia donde me presentaron recién nacida, donde pasé mi niñez, donde fui a buscar la palabra, a esa misma iglesia fui porque había una campaña evangelística y yo iba por mi milagro. Cuando llego a esa cruzada, yo llego con el único propósito de que mi hijo se sanara. Y cuando llego con una multitud enorme, yo no me veía, porque para colmo soy bajita, estaba al final de la iglesia en la puerta, y el predicador dice, la mujer que está en la puerta y que sostiene el niño en la mano, así dice Dios el Señor, mío, Padre. Tu hijo está bien. Santo. Es a ti a quien te quiere Dios. Wow. Y pasa algo, yo no sé de mí, yo caigo al piso. Yo no sé quién sostuvo a mi hijo, yo no sé nada. Cuando yo me levanto, en mi amargura y en mi rebeldía, yo empiezo a pelear. ¿Cómo es que este hombre me habla a mí si yo vengo por mi hijo? Si a este hombre Dios le habla, Dios tiene que mostrarle que es a mi hijo, no es a mí. Y me voy a mi casa toda enojada y yo voy mañana y ese hombre me tiene que decir y que tiene que orar por mi hijo. Y voy al día siguiente y al día siguiente vuelve el hombre a decir, la mujer que está en la puerta con el niño en los brazos, así dice el Señor. Y en esa profecía Dios dice, tu hijo está bien, pero te lo voy a quitar si tú no entiendes que es a ti a quien yo quiero. Entonces yo entendí. Yo dije, soy yo quien tiene a mi hijo enfermo. La desobediencia. Mi desobediencia. Dios el mío. negarme a responder el llamado de Dios ataba a mi hijo a un diagnóstico, a otro diagnóstico, a otro diagnóstico, a otro.